Ané Cardoso, docente, poeta y narradora, mención de honor en cuento, Concurso Nacional Manini Ríos 2010, primer premio ensayo a Edi 2011. Sus libros, Unas viejas cartas y Cuando me abandone el alma. Eugenia Mondelo, en mayo de 2013 la comunidad de Piriápolis le tributó un homenaje en reconocimiento a su labor literaria. Medalla de honor en el Encuentro Internacional Poetas y Narradores de las Dos Orillas 2015. Sus libros, Búsquedas y Su elevada frente. Lola Kliman-Scheffer, poeta y narradora, alumna del profesor de literatura y escritor José Pedro Díaz de la generación del 45. Integró el grupo de literatura La Casona en Montevideo. Sus libros, Bialik, Poeta de la Fe, La Esperanza y la Libertad, y Entre mate y mate. Muy buenos días, aquí estamos Entre Palabras nuevamente, hoy de exteriores. Estamos en el Consulado Argentino de Maldonado, donde agradecemos muy especialmente al señor cónsul José Andrés Basbús por cedernos el espacio, y esta es una casa que trabaja mucho con la cultura, así que bueno, nuevamente le agradecemos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Bueno, como todos los domingos acá, preparados para empezar un programa importante, Entre Palabras. Hoy sí, hoy es un día muy especial, tenemos muchas novedades, pero vamos a comenzar con la actividad que tuvimos el jueves pasado en la Biblioteca Artigas de la Casa de la Cultura, donde se estuvo presentando el libro Mi lugar en el mundo, de la escritora Raquel Sagristá. Quien presentó el libro fue la profesora Adela Yadó. Con muchísima gente, muchos amigos, la familia. Un libro importante porque es un libro que habla de la historia de Maldonado del 1930, 1940, y esta evolución, aunque parezcan pocos años, en realidad son casi 60 años, ha tenido una evolución muy importante en cuanto a lugares, y vimos imágenes interesantísimas de lo que era el Maldonado de entonces. Como dice Raquel en su libro, un pueblo de casas de puertas abiertas, y que realmente se añora. Así que realmente fue muy, muy interesante esa presentación, con mucho público y bueno, disfrutándolo, porque es bueno que la gente de Maldonado apoye justamente a los libros que hablan de la historia de nuestro lugar en el mundo. Bueno, y ahora pasamos a los ganadores de esta semana, de los 3 libros de teatro que obsequiábamos. Teatro de Franklin Rodríguez fue para Nicole Paolini, de Punta del Este. Títere y teatros para niños para Adelina Grieco, de Maldonado. Teatro 1 para Julio Ravera, de Montevideo. Así que bueno, los felicito a los 3 y que se pongan en contacto a través de Facebook. Así vemos cómo les entregamos los libros. Bueno, estamos en la primera entrevista de Entre Palabras de este día domingo, y con una invitada muy especial, Andrea Fontán, nacida en la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, que ha venido justamente a presentar la semana pasada sus libros en el Consulado Argentino, y antes había presentado en Agadu, en Montevideo. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te va sentando Uruguay con esta frecuencia de viajes que estás teniendo? Uruguay siempre me sienta bien. Y la frecuencia me sienta mejor, es un país muy acogedor, en el que me siento muy bien realmente. Bueno, con más libros, ya hace bastante tiempo que estás viniendo, porque has venido justamente a los encuentros de escritores de las orillas, ahí nos hemos conocido hace un tiempo, y te has ido incorporando dentro del mundo literario, tanto de Uruguay como especialmente de Maldonado. Y bueno, ella ha hecho incursiona tanto en narrativa como en poesía, con libros de muy buen nivel. Incluso participaste ahora, tenemos el orgullo de compartir justamente la edición de los 30 años de Editorial Luis Sierra. Contanos un poco de la experiencia entre la narrativa y la poesía, cómo lo conjugás, cómo lo llevás, qué diferencias, qué te mueve a escribir poesía y narrativa. Bueno, yo empecé escribiendo narrativa
Y la poesía no salía, me costaba, bueno, no sé, empecé escribiendo narrativa. Yo creo que es diferente lo que se puede decir desde la narrativa que desde la poesía. La narrativa tiene siempre un intermediario que es el personaje y una construcción de mundo especial. La poesía no tiene máscaras, o es más difícil tener una máscara, es una vivencia diferente que surge muy desde el interior, ¿no? Al menos así lo vivo yo. Yo lo que he visto, sobre todo en este último libro, En Camino por el Oriento, que se nota, cuando los narradores son narradores puros, tienen una impronta marcada desde el relato, desde la necesidad de contar cosas. Vos no solamente estás contando una historia, sino que además estás dándole un toque de incertidumbre, un toque de no decir diciendo, y que tiene mucho contacto con lo que es esa sugerencia que sale de la palabra poética. O sea que la poeta se te ha metido dentro de la narrativa y ha logrado un crecimiento de un producto muy, muy particular, ¿no es cierto?, en tus cuentos. Sí, yo no sé si la poeta se ha metido dentro de la narrativa o si la poeta ha salido desde la narrativa. Sí, yo creo que lo que escribo tiene mucha incertidumbre, yo creo que la realidad es incierta y creo que así lo vivo y eso le pasa también a mis personajes. Creo que no hay una realidad que uno pueda, no hay una sola verdad para nada, ¿no? ¿Cómo venís desde Teano, desde esa novela de Teano, que a mí me encantó, a Camino por el Oriente? Hay diferencias notables dentro de una plasticidad de tu estilo que es tal vez una de tus virtudes como narradora. Pero si yo te diría, hacemos una línea de Teano a Camino por el Oriente, ¿qué tendrías para contarle a la gente? Teano fue una novela muy introspectiva de una búsqueda que tuvo que ver mucho con mi pasado, con mi propia vida, que bueno, naturalmente se ha ficcionado, no tiene nada que ver el personaje, pero sí ha sido un camino interior de búsqueda de mis ancestros, tiene esa búsqueda personal. Camino polvoriento refiere a diferentes situaciones, diferentes búsquedas, diferentes intereses. Por eso tiene tal vez tal diversidad de voces y de historias, ¿no? Yo he visto últimamente que estás siendo una gran consumidora de libros de poetas uruguayos. Además me hizo mucha gracia cuando los contaste la vez pasada, que te habías dedicado específicamente a buscar los libros de Jorge Mereta, por ejemplo, los de Enrique Strázulas también. O sea, ¿qué te está dando de distinta? O sea, ¿notás alguna diferencia entre la poética uruguaya y la poética argentina? ¿Somos tan iguales o tenemos diferencias marcadas? Bueno, tenemos puntos en común, pero yo creo que hay una profundidad enorme en los poetas uruguayos y una manera muy directa de decir las cosas. Mereta me pareció de una enorme profundidad. Si bien por supuesto que hay poetas argentinos tan profundos como Mereta, pero es como ir caminando por la calle y ver en una baldosa la vida que se está armando o deshaciendo. Y si bien eso existe en los poetas argentinos, no sé, lo encuentro más cercano en Mereta, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Tal vez la poesía argentina tiene una tradición que seguramente la uruguaya tiene, pero creo que Borges nos ha marcado mucho y es muy difícil despegarse de eso. De alguna manera todos estamos tratando de buscarlo y en cambio me parece que el uruguayo es más frontal y más hondo, muy hondo, ¿no? He visto algunos programas aquí donde los uruguayos dicen que son un pueblo gris. Y yo creo que dado como está el mundo, si uno es medianamente inteligente, lo menos que puede ser es gris. Y es esa melancolía continua que atraviesa todo, que a mí me gusta mucho, porque me siento muy, muy identificada. Y tal vez es eso lo que veo en estos poetas, ¿no? Sí, yo creo que el uruguayo a mí también me sorprendió mucho cuando vine a vivir acá, justamente 2 o 3 dichos muy frecuentes en el habla de los uruguayos, que es que el Uruguay desciende de los barcos, cosa que no comparto en lo más mínimo, que el uruguayo es un pueblo gris y melancólico, que
tiene mucho cuidado de no tratar de sobresalir. Sí, y puede lo ser. último que me dijeron es que si la soberbia es el pecado. Sí, no, o sea, ahí sí. Dado que la soberbia es el pecado de los argentinos, Sí. dicen que la envidia es el pecado de los uruguayos. Y no, yo no creo en esas definiciones tan marcadas, o sea, no me parece. Creo que son como cliché que se asumen, pero mi experiencia personal ha sido que el uruguayo es un pueblo muy generoso, por lo menos para quien viene de afuera, se da mucho, o sea, un poco lo que contaba Raquel Sagristán en su libro de Puertas Abiertas, que a pesar de que las cosas han cambiado, todavía sigue siendo por lo menos un pueblo de corazones abiertos, ¿no? Eso es bueno, Sí, uno se sí, siente eso, muy cómodo, eso ¿no? se siente, Eso se siente, sí, sí, sí. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Te felicito por el éxito de las presentaciones tuyas, tanto en Gracias. Montevideo como en Muchas Maldonado. gracias. Y bueno, va a ser un placer tenerte, vas a venir de encuentro, Sí, claro, vas a seguir trabajando. sí. Soy fija del encuentro. Exacto, así Sí. que en serio un placer enorme tenerte acá como compatriota, como poeta y como amiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Seguimos entonces con Entre Palabras, el espacio cultural de Ediciones Botella al Mar. senda de sombra que alguien alumbra.
Toda tu senda, senda de sombra, que alguien